Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. La meditación del día de hoy, domingo, y de mañana lunes, la vamos a dirigir ayudados por la misma palabra de Dios, las lecturas que la Iglesia nos ofrece en la liturgia de la Santa Misa. Sobre todo vamos a tomar el texto de la carta del apóstol San Pablo a los romanos y del Evangelio de San Mateo. Comencemos escuchando estas lecturas. Carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 33 al 36. Dice así: Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El texto del Evangelio de San Mateo, el capítulo 16, versículos del 13 al 20, dice: En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos son los textos que vamos a meditar. Pero comencemos con el primero, el de la carta a los romanos, porque este nos reafirma en muchas cosas que hemos hablado hasta el día de hoy. Sobre todo, este texto nos para en nuestra verdad. Esa verdad de cada uno de nosotros, que es el punto de partida
para saber vivir y para vivir en Dios. Mi verdad, mi humildad. Nunca olvidemos la definición de Santa Teresa, nuestra madre, sobre lo que es la humildad. La humildad, dice ella, es la verdad, es mi verdad. Lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que soy y valgo delante de Dios. Esa es mi verdad, por lo tanto es la posición más humilde que yo pueda tomar. Entonces, cuando todos estos días atrás hemos querido abrir los ojos diciéndonos a nosotros mismos que toda vanidad, todo orgullo, toda soberbia es lo más absurdo que pueda vivir una persona, porque no tenemos absolutamente nada en donde sostener esa vanidad, ese orgullo, ya que nosotros, si algo somos, si algo valemos, somos y valemos lo que a los ojos de Dios. Así lo definía San Francisco de Asís, el santo humilde. Y así es. Dice la palabra, en efecto, todo proviene de Dios. Todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. El Señor es quien lo ha hecho todo. El Señor nos lo ha dado todo. Lo nuestro es el pecado, la maldad que llevamos encima y que producimos en todos nuestros actos, en todos nuestros pensamientos, en todos nuestros sentimientos, cuando nuestros actos, pensamientos y sentimientos no están ligados a Dios. Dice el mismo texto, ¿quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? ¿Quién le ha dado algo a Dios? ¿Quién ha hecho algo por Dios o para Dios que Dios se vea obligado a restituirnos? Y seamos honestos porque las personas, los cristianos, tenemos una fe en la que por creer, por leer la palabra, por decir que rezo, que oro, entonces pensamos que Dios está exigido a respondernos. Es una religión de interés la que muchos tenemos. Una religión, como decía yo hace unos días, en la que Dios se convierte en una pastilla, en una tarjeta de crédito, en una persona, como decir un doctor, una doctora corazón, como hay un brujo, por no decir la palabra, que me resuelve los problemas cuando yo le digo que me lo resuelva, cuando yo lo necesito, que está para eso, para mi servicio.
Y de hecho que es así, porque valga que nos llegue una enfermedad, valga que venga un problema, una dificultad, una tribulación, cualquier cosa, y lo primero que hacemos es rebelarnos contra Dios. Lo primero que hacemos es preguntar ¿por qué? ¿Qué he hecho yo para que el Señor me dé esto que estoy pasando? ¿Acaso me he portado mal para que el Señor me pague así? Esas son las actitudes que nosotros tenemos frente a Dios. Pensamos que por una misa, que por un rosario, que por una oración, que por un buen comportamiento que yo haya tenido, ya Dios está obligado. Y eso no es así. ¿Quién ha podido darle algo primero a Dios para que Dios se lo tenga que pagar? Todo proviene de Dios. Y nuestra humildad consiste en reconocer nuestra nada y más bien de que todo lo que tenemos se nos ha sido dado gratuitamente. Por eso el texto termina glorificando a Dios, porque Dios se glorifica perdonándonos, aceptándonos, amándonos, compartiendo con nosotros su propia naturaleza divina, ofreciéndonos su divina voluntad para que nosotros vivamos en esa voluntad que lo único que quiere es salvarnos, liberarnos, hacernos lo más felices que podamos en esta tierra y darnos la felicidad plena en el cielo. De ahí que verdaderamente, así como el texto del Evangelio, encontramos a Jesús mostrando cierta curiosidad, preguntando a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y después les pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Así nosotros deberíamos de preguntarnos, ¿quién decimos nosotros que es Dios? ¿Quién decimos nosotros que es Jesucristo? ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Jesucristo para mí? Recuerdo que cuando hemos leído, proclamado este texto del Evangelio en las santas misas, y cuando yo era párroco, me gustaba preguntarle a la gente, así como Jesús lo hacía, pero ya directamente a las personas, a los fieles. ¿Y usted quién dice quién es Dios? Para usted, ¿quién es Dios? Para usted, ¿quién es Jesucristo? Y la respuesta siempre fue fácil, facilísima para contestar. Ah, Padre, para mí, pues Dios es el creador de todas las cosas. Y la respuesta es buena, porque es lo que nos dice el catecismo. Para mí, Dios es el Señor, Dios es el dueño de todo.
¿Y quién es Jesucristo?, preguntaba. Igualmente fácil contestaban. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios vivo y verdadero. Sí, así como contestó San Pedro. La única diferencia es que el mismo Jesucristo la señala. La única diferencia es que a Pedro eso no se lo reveló carne humana, sino el mismo Padre del cielo. Mientras que nosotros esa respuesta la damos porque simplemente la hemos escuchado en tantas partes, la hemos leído, porque simplemente vivimos en una cultura, dizque una cultura creyente, una cultura de fe, y todos sabemos contestar quién es Dios, quién es Jesucristo. Pero yo pienso que si el Señor tiene curiosidad, no es por simple curiosidad vana, sino por sondear los corazones, primero de sus apóstoles, tocar lo profundo del corazón, para que esos corazones se abran a la verdad de Dios como lo hizo Pedro. Y entonces fue Dios el que puso esa verdad en su corazón y brotó así de sus labios. Asimismo, el Señor quiere preguntarnos a nosotros hoy, porque busca en nuestro corazón, no es en una respuesta simplemente de labios, sino de lo que hay profundamente en el corazón, de la convicción que yo tengo o no tengo de mi fe. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Jesucristo para mí? ¿Qué es la religión para mí? ¿Cuánto vale mi religión? ¿Cuánto vale mi iglesia para mí? Miren, si hoy sacáramos un ratico solamente para contestarnos estas preguntas, ojalá cogiéramos hasta un lápiz, un papel y respondiéramos a estas preguntas sin complicarnos, para que nosotros mismos nos demos cuenta qué hay o qué no hay en mi corazón, en mi mente, en mi intelecto, acerca de estas preguntas. Así, contéstese, le repito, sin complicarse. ¿Quién es Dios para usted? Dígalo, lo que le salga a flor de labios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué es la religión? ¿Cuánto vale la religión, el hecho religioso en su vida? ¿Cuánto ha valido y cuánto vale? ¿Cuánto vale la iglesia a la que usted pertenece? La iglesia que le dio el bautismo, la iglesia que le dio a comer el propio cuerpo y la propia sangre del divino Salvador. ¿Cuánto vale para usted? La iglesia que a través de los sacerdotes le perdona los pecados cada vez que usted lo necesita, que le da el viático, la vida eterna. ¿Cuánto vale para usted esa iglesia? ¿Cuánto? Pregúntese estas verdades. Pregúntese estas cosas que son fundamentales. Y mañana seguimos hablando sobre lo mismo. Hoy les dejo esa tarea y mañana continuamos.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quedan con una tarea. Contéstense estas preguntas con humildad, en su verdad. Este ejercicio que les hago, fruto de esta palabra de Dios, podría ser el ejercicio más importante que usted pueda hacer en su vida y para su futuro, en la vida de su familia y para el futuro de la familia. Gracias por su paciencia, muchísimas gracias, y nos encontramos, si Dios quiere, mañana.